Capítulo 17. Desde hace algún tiempo, el emperador Molt había estado bajo una ansiedad considerable. El imperio ha estado sufriendo una larga serie de eventos desafortunados. Primero su expedición fallida al mundo más allá de la puerta. Luego, el asalto fallido a la colina de Alnus para recuperar la puerta. La aplastante derrota de los 21 Reinos Unidos. Ahora, día tras día, el imperio se preocupaba cuando el enemigo vendría a por ellos. Ha habido tantos cuentos que hablan sobre el misterioso enemigo. Sin embargo, ninguno de ellos pudo ser confirmado como parte de los chismes, mientras que otro era de soldados asustados que sobrevivieron a la batalla. Ninguno de los cuales era confiable, viendo lo fantásticas que eran las historias. Los enemigos fueron descritos como magos o demonios con cuerpos de hierro que podían luchar contra 100 hombres cada uno. Bestias de hierro que rugían con truenos y fuego como martillos destructivos sobre el campo. Como cada historia que llegaba, eran tan extravagantes como la última, llegando incluso a decir que podían invocar la furia de los dioses como si lloviera un rayo rojo de los cielos. Por supuesto, tales cosas eran imposibles. Si el enemigo realmente ejercía una magia tan aterradora, ¿por qué el imperio aún no ha sido destruido? Por lo que sus altos funcionarios pudieron entender, el enemigo estaba estancado por el momento gracias a sus tácticas de tierra arrasada. A su vez, les dio algo de tiempo para reconstruir sus ejércitos ante el eventual choque que ocurriría. Sin embargo, el misterioso enemigo era solo una parte que le causaba ansiedad. La otra fue la charla de nobles y senadores que tenían ideas de querer la paz con ellos. En el momento en que esta idea tocó el suelo, se desató el infierno cuando sus generales militares estallaron de ira llamando cobardes a la oposición por darse vuelta mientras que a su vez, los llamaron tontos por seguir luchando. Pero el truco fue que en el corazón de este lado a favor de la paz estaba su hija Pina. Por su vida, no podía entender por qué ella siquiera tenía pensamiento sobre esto. Sabía que ella era ferozmente leal al imperio y que haría todo lo que estuviera a su alcance para protegerlo. Sin embargo, no podía comprender por qué ella elegiría no luchar. ¿Qué sabía ella sobre el enemigo que el resto de ellos no? Desde su regreso de la colina de Alnus, fue difícil para él ponerse en contacto con ella por lo ocupada que estaba. Con lo complicada que era la situación, el emperador Saderan observaría cuidadosamente por ahora cualquier cambio en la situación. Uno de esos cambios fueron las historias traídas por los comerciantes. Según ellos, la gente de hierro rescató a los elfos oscuros de ser masacrados por 2 dragones y el apóstol de Ardi. Por supuesto, tal historia no podría haber sido posible. Pero los comerciantes que trajeron esta historia juran por ella. En una hazaña tan impresionante, fácilmente sería el tema más candente que todos querían discutir. Esto era lo último que quería Molt, que estaba recibiendo otro golpe en su moral al ver que su enemigo era capaz de vencer a los dragones y semidioses. Sin embargo, hubo un poco de esperanza cuando se enteró de que había otros miembros que formaban parte de esta subyugación. Esa fue la ley. Una maga humana mientras mantenía a raya al apóstol de Ardi, permitiendo que la gente de hierro los derrotara. Aunque esa era la historia, solo necesitaba contar una diferente. Era rey después de todo y la verdad era lo que él quisiera que fuera. Francamente, no importaba si esta historia era real o no. Necesitando levantar la moral de su gente, la historia se cambió a una historia más emocionante. Uno de los cuales que le leí era un mago que luchó al servicio del imperio y derrotó sin ayuda a un apóstol que estaba plagando su tierra con dragones. En momentos de crisis como este, la mejor moral se reunía detrás de un héroe que demostraba el poder de su reino. ¿Qué mejor poder que un humano que puede vencer a un semidios? De acuerdo, puede haber sido un tipo superficial de estratagema. Sin embargo, uno necesario ya que necesitaba más tiempo. Coral. Todo era como de costumbre en Augustgrad. Con todo lo que había sucedido, valía la pena abrir una botella de champán, ya que habían logrado evitar que ocurriera una tercera gran guerra. Sin embargo, para Valerian Mensk, no pudo evitar sentirse rígido porque había recibido un mensaje de los protos que querían discutir algo con ellos. Eso sin duda significaría algo si el propio Artanis viniera hasta aquí y quisiera tener un cara a cara contigo. Teniendo en cuenta los muchos temas que podrían surgir, todo lo que el joven emperador podía hacer era mantener la calma y esperar que no ocurriera nada escandaloso. Como aprendió de Jim, cuando hable con protos, sea muy respetuoso y honesto. Y lo más importante, siempre asume que saben más de lo que dicen. Aparte de su tecnología significativamente más avanzada, eran el epítome de las habilidades psiónicas. Es solo por igual respeto que no sondean tu mente, señor. Tenemos contacto. Telemetría confirmada. Es la lanza de Adun.
Actualmente están pidiendo permiso para teletransportarse. Por supuesto, Valerian asintió. Dada la confirmación, una luz azul brillante deslumbró frente a él y apareció primero como una aparición fantasmal antes de solidificarse. Con una altura de 3 metros, el jerarca de los Daelaam se paró frente a él junto con 4 guardias fanáticos. Bienvenido al jerarca Artanis de Augustgrad, dijo Valerian mientras no podía evitar inclinarse levemente. Saludos Valerian Mengs. Artanis asintió en respuesta. Es bueno verte con buena salud. Ven, continuemos con nuestra reunión mientras se dirigían a su oficina. Como ocurre con la mayoría de las reuniones, comenzó con bromas y charlas comunes sobre cómo les iba a su gente y cualquier novedad respecto a los humojanos. Artanis suspiró. Sí. Lo siento por eso. Mientras Valerian soltaba una risa tensa. Como prometió, el joven emperador estableció una línea de comunicación entre las dos partes. A pesar de lo halagadores y respetuosos que eran los humojanos, los protos no pudieron evitar sentirse un poco molestos por ello. En relación con su propia historia, solo trajo muchos problemas. Como ejemplo con los Xel'Naga, dejó una mancha oscura en su historia. Por lo tanto, vieron a los humojanos con cierto nivel de desprecio. Habiendo pasado suficientes bromas, era hora de que llegara al meollo del asunto. Estoy seguro de que debes sentir curiosidad por saber por qué he venido aquí personalmente, comenzó Artanis, lo que hizo que Valerian se pusiera rígido ya que tenía una buena idea de lo que se trataba el tema. Este asunto está relacionado con la puerta que se ha abierto aquí en tu mundo. Debes cerrarla de inmediato. Sintiendo su curiosidad, continuó. Abriendo una ventana de datos que mostraba los datos. Nuestros observadores han estado detectando malformaciones en el espacio-tiempo entre los dos sistemas solares que se conectan. Si no se controlan, las malformaciones se volverán más violentas y perturbarán la gravedad entre ellos. Por supuesto, el daño será pequeño al principio. Será solo cuestión de tiempo antes de que ocurra una reacción en cadena que resulte en la destrucción de ambos sistemas y el daño sea irreversible. Mirando cuidadosamente los datos, Valerian se sorprendió si los estaba entendiendo correctamente. Revisando su consola, examinó cualquier anomalía planetaria que pudiera corroborar los datos. A primera vista, la mayor parte estaba más o menos dentro de los márgenes. Sin embargo, algo parecía un poco extraño. Dentro de la corteza del planeta, se colocaron amortiguadores de inercia en caso de terremotos que anularan cualquier daño que pudiera causar a la ciudad. Pero según los datos geológicos no ha habido cambios tectónicos significativos. Sin embargo, los amortiguadores funcionaban más de lo debido. Por lo que parece, se correlaciona con cuando apareció la puerta por primera vez. Si la información era precisa, Coral se enfrentaba a un evento de nivel de extinción. Dando una mirada tensa, ¿cuánto tiempo tenemos? Preguntó Valeriano. Hay tiempo. Pero a lo sumo un par de meses, dijo Artanis. Para Valerian estaba contemplando la pérdida significativa. No solo para él sino para toda la humanidad. Esta puerta guardaba el secreto del viaje warp instantáneo. Si lo destruyeron, quién sabe cuándo tendrán otra oportunidad como esta. Incluso si fueran a su planeta, no había garantía de que pudieran reabrir la puerta para seguir estudiando. Mientras el joven emperador pensaba en esto, Artanis ya lo había visto. Desde el principio, él estaba al tanto de toda la situación. Si deseas seguir estudiándolo, no tengo reparos en permitírtelo. ¿Eh? Como Valerian quería asegurarse de que no había oído mal. Preparándose para este momento, el jerarca extendió su brazo mientras un objeto púrpura brillante se digitalizaba en su mano. Estos son nodos gravitatorios. Los usamos para corregir cualquier irregularidad y curvatura en el espacio-tiempo. Así es como los protos podemos mantener nuestras puertas de enlace y puertas estelares abiertas indefinidamente sin afectar la gravedad del sistema solar. Ya que esta puerta no es protos en origen, no habrá disputa en su reclamo sobre él. Pero luego vino la parte difícil de este asunto. ¿Eres consciente de la situación en el otro lado? Valerian preguntó con cautela. Somos conscientes del conflicto. Sin embargo, entendemos que este asunto es complejo. Aunque no aprobamos los actos agresivos contra un mundo subdesarrollado, ustedes fueron los primeros en ser atacados. Observando la situación, lo han hecho bien. Para mantener la paz y el orden. Mientras no actúes cruelmente con ellos, no interferiremos en el juicio que elijas apropiado. Dando una sonrisa satisfecha, gracias por su comprensión, jerarca. Falmarx.
Aunque Coral tenía amortiguadores, no se podía decir lo mismo de su mundo. Al borde de un terremoto, los campos magnéticos de los planetas comenzarán a distorsionarse, lo que a su vez afectará a los animales que son sensibles a estos cambios. Conciertos de humanos estaban al tanto del desastre que se avecinaba incluso si no lo entendían mientras buscaban ayuda para cualquiera que los escuchara. Como los nativos no entendieron, todos se rieron. Eso luego dejó a los terranos ya que tomaron esta advertencia en serio. Al obtener lecturas del sensor que confirmaron su sospecha, un terremoto estaba en camino. Como tal, estimaron que sería alrededor de una magnitud de nivel 4. No causaría una destrucción generalizada. Pero ciertamente sería lo suficientemente fuerte como para poner nerviosos a todos. Probablemente incluso derribar algunas estructuras mal construidas. Ahora, en medio de la noche, sucedió. La gente de Falmart sintió temblar la tierra bajo sus pies. El daño fue mínimo. Sin embargo, el miedo se extendió ampliamente ya que todos rezaban al dios que adoraban. Pina por cortesía fue advertida sobre el evento. Pero no disminuyó el impacto al experimentarlo. Deseando ver si su padre estaba bien, ella y algunos guardias la acompañaron a verlo. Siguiendo junto con ella estaba Louise. Pensó que este sería un buen momento para visitar al emperador y colocarse en una buena posición para la negociación. Caminando por el palacio, los guardias de turno de noche tampoco lo estaban haciendo muy bien. Algunos estaban en pánico corriendo como pollos sin cabeza, tratando de organizarse como si estuvieran siendo atacados. Otros estaban de rodillas orando por el perdón o la salvación. Dado que este sería su primer encuentro, Pina los presentaría. Al ir a la habitación de su padre, él estaba bastante mal ya que sudaba frío por el repentino evento. Pero al comprender la situación, Pina se hizo cargo rápidamente mientras organizaba a los guardias y preparaba la sala de audiencias para la presentación de Louise. Molt estaba bastante sorprendido de cuánto había madurado su hija. Pero al notar a la mujer inusualmente vestida, ¿quién es este invitado que has traído ante mí? Respirando suavemente para recuperarse, esta es Louise. La enviada especial del dominio. Ella anunció a lo que asintió cortésmente. ¿El dominio? ¿Así se llama su gente? Preguntó Moltz. Mirando a su hija, ¿has estado actuando como intermediario de tu parte, sí? ¿Por qué la trajiste aquí en este momento? Mis disculpas, padre. Sin embargo, están acostumbrados a que la tierra tiemble. Aparentemente puede haber más en algunos. ¿Qué? ¿Habrá más? Molt interrumpió con ansiedad cuando su expresión se volvió tensa. Es por eso que la traje aquí para que podamos recibir algunos consejos. Siguiendo su ejemplo, Louise habló con el rey Saderán mientras intercambiaban algunos de ida y vuelta. Aunque primitivo como era, al menos era lo suficientemente sabio como para ver el panorama general. Solo por unos pocos intercambios, sabía cuán poderosas eran las personas de hierro. Aunque no creía en rendirse, sintió que era mejor tratar de entenderlos antes de cualquier otra acción agresiva. Al ver que estaba progresando, todo eso se derrumbaría muy pronto. Padre. La voz de un hombre gritó desde los pasillos mientras se acercaba. Padre. ¿Estás bien? Cuando Sorsal, el primer príncipe y heredero del trono, irrumpió acompañado por su pandilla. Arrastradas tras él iban varias mujeres desnudas maltratadas atadas con collares y cadenas. Ah. Estás ileso. Debemos partir de inmediato. Hermano. Pina replicó. Se está celebrando una reunión con un honorable dignatario. Si no esperas, harás que la corte imperial se convierta en un caos. Mientras Sorsal estaba disparando su boca, Louise notó algo extraño en una de las chicas. Cuando se trataba de esclavos y el trato de las mujeres en este mundo, tenía que compartimentar, ya que era su trabajo como embajadora, independientemente de lo disgustada que se sintiera. Pero esa chica en particular tenía un tatuaje en el brazo. Por supuesto, la mayoría de las culturas del universo tenían alguna forma de arte corporal. Sin embargo, tinta como esa era muy específica de la tecnología Terran. Obteniendo esa sensación desgarradora, apagó su traductor cuando se acercó a ella. Arrodillándose ante ella, sus ojos se entrecerraron cuando vio los moretones y marcas por todo su cuerpo, que era un tapiz de horrores que se vio obligada a soportar. Soy Louise Dupre del Protectorado de Umoja, que actualmente se desempeña como enviada especial del dominio Terran. ¿De qué planeta eres? Dando respiraciones dolorosas y ahogadas, Cor. Al. Maldición mientras Louise se quitaba el abrigo y se lo ponía. Sacando su brazo lateral defensivo, tomó un disparo para romper la cadena que alarmó a todos los presentes.
Pero estando más preocupado por la posibilidad de que uno de sus esclavos sea llevado, ¿a dónde crees que vas con mi propiedad? Sorsal exigió mientras comenzaba a alcanzarlos. Pero antes de que pudiera siquiera poner un pie al alcance de ellos, su nariz se deformó repentinamente y la sangre brotó a borbotones. Volando sobre sus pies y sobre su espalda, el tonto príncipe sostuvo su rostro con dolor. No supo lo que sucedió cuando sintió que se topó con una pared invisible. ¿Está bien, señora? Preguntó el agente fantasma después de estrellar su rifle en la cara de Sorsal. Dondequiera que fuera Louise, su destacamento de protección de fantasmas encapuchados no se quedaría atrás. Nos vamos mientras Louise ayudaba a la chica a ponerse de pie y le pasaba el brazo por encima del hombro. Bajo mi autorización, sois armas candentes. Disparad a cualquiera que intente detenernos. Sí, señora, cuando todos los agentes desconectaron el seguro de sus armas. ¿Qué estás haciendo? Sorsal gorgoteó de rabia. No permitas que se vayan. A su llamada, su pandilla sacó sus espadas. Tienes una advertencia, dijo Louise con frialdad. Muévete o muere. Eso a su vez ganó una risa. Después de todo, ¿qué tenían que temer? Tenían números de su lado ya que eran hombres que se consideraban algunos de los mejores espadachines del imperio. ¿Qué problema podría haber en detener a dos mujeres débiles? Sin embargo, superponiendo sus risas burlonas hubo varios truenos. Nadie sabía qué era ni de dónde procedía. Pero en el momento en que se hizo ese sonido, varios de estos llamados grandes espadachines cayeron muertos al suelo con un agujero justo entre los ojos. ¿Qué fue eso? Eso fue magia. No Basiles. Ella no puede tomarnos a todos. Sin embargo, en el momento en que intentaron moverse sobre ellos, se escucharon más truenos, ya que luego caerían muertos como marionetas con las cuerdas repentinamente cortadas. No podían entender cómo sucedió. En un momento, estaban cargando contra su objetivo en un grito de guerra solo para detenerse repentinamente cuando se les hizo un agujero sangrante en la cabeza. Después de que la mitad de ellos fueron asesinados por esta magia aterradora, ninguno de ellos se atrevió a moverse ya que estaban petrificados donde estaban. Sin ser vistos por nadie, los agentes fantasmas estaban parados en un cerco protector alrededor de Louise y la chica moviéndose en sincronía con ellos. Listo para dispararle a cualquiera que se atreviera a atacar e igualmente listo para protegerlo con su vida si fuera necesario. Sorsal no podía entender lo que estaba pasando. Por un lado, estaba enfadado por haber hecho el ridículo. Pero por el otro estaba aterrorizado ya que no podía comprender lo que estaba pasando. Se suponía que estos hombres eran los mejores guerreros del imperio. Sin embargo, fueron asesinados tan fácilmente antes de que pudieran blandir su espada. ¿Qué clase de criatura es esta? Aunque Molt parecía tranquilo, quedó atónito al ver de primera mano el poder del agente de hierro. ¿Podrían ser ciertas las otras historias sobre ellos? Al ver la violencia que ocurrió, Pina no pudo evitar estallar en sudor frío. Espere, por favor. Ella gritó desesperadamente. La joven princesa conocía el verdadero terror que poseía el dominio. Por lo tanto, tenía que detener esta guerra a toda costa, ya que el fracaso significaba su destrucción. Debe haber habido un malentendido. Por favor, no tiren por la borda la paz por la que trabajamos tan duro para lograr. Incluso si eso la hiciera quedar mal frente a su padre y su hermano, inmediatamente se habría puesto de rodillas y le habría rogado que no se fuera. Justo en la puerta, Louise sintió que le pinchaban los nervios cuando volvió a encender su traductor. ¿Paz? Mientras miraba fríamente hacia la familia real. No le importaba mostrar ninguna cortesía ya que ahora estaban más allá de eso. Creo que está malinterpretando algo. Le ofrecimos paz por consideración a lo joven y tonta que era su civilización. Pero tal vez fuimos demasiado amables en nuestro enfoque hacia usted. Tratándolos como personas. Pero no volveremos a cometer el mismo error. Tu imperio pronto enfrentará el juicio del dominio Terran. Sin nada más que decir se fue. ¿Qué estás haciendo? Sorsal rugió. Detenerlos. Solo para que los guerreros todavía estén demasiado aterrorizados para escuchar. Para Molt y Sorsal, estaban atónitos por la audacia. ¿Por qué? ¿Quién sería tan tonto como para amenazar al imperio saderano? Eran el poder más fuerte del continente. A falta de dragones o dioses, ¿qué mortal fue tan tonto como para desafiarlos? Sin embargo, Pina se sorprendió por una razón diferente. Sin decir una palabra a su familia, salió corriendo de la habitación detrás de Louise porque necesitaba reabrir las negociaciones. Espere, por favor. Ella gritó cuando los alcanzó.
Mirando a los ojos fríos de Louise, Pina sintió que su cuerpo se entumecía como si estuviera parada frente a una bestia peligrosa. Pero forzando su voz a salir, esto es solo un malentendido. Deberías haber sido comunicativo sobre esta princesa. ¿Eh? Tomaste a nuestra gente como esclava mientras el tono de Louise se volvía más oscuro intimidando a la joven princesa. No nos gustan esas cosas. Tu gente probablemente se las llevó durante el asalto inicial sin que lo supiéramos. No sabemos a cuántas personas te llevaste. Pero estoy seguro de que te llevaste a unas cuantas. Asombrado por su razón, ¿todo esto por unos esclavos? Preguntó Pina. Ella era consciente de que no había esclavitud en el dominio. Pero ciertamente, no desperdiciarían la paz por unas pocas personas. Entonces no entiendes nada. Louise exclamó, lo que hizo que Pina retrocediera asustada. No hay compensación que pueda corregir este mal. Como embajador, debo informar lo que he aprendido. Al ver las reacciones en cadena de las cosas por venir, así que si me disculpa Su Alteza. Mientras se iba cayendo de rodillas, Pina sintió que su cuerpo se volvía completamente impotente. Por mucho que quisiera acompañar a Louise de regreso a Augustgrad para explicarle las cosas al emperador Valerian, ahora no tenía sentido. La bestia estaba enojada ya que iban a sentir su ira. No había cantidad de palabras o súplicas que pudiera hacer que detuviera lo que se avecinaba. Todo lo que podía hacer ahora era informar a su padre y rezar para que el dominio fuera misericordioso. Coral, Agostogrado. El informe de Louise se había filtrado entre las filas ya que todos pronto supieron sobre los terranos capturados. Con el informe sobre el escritorio de Valerian, el joven emperador solo pudo limpiarse la cara mientras miraba con dolor. Maldita sea. Fui demasiado descuidado. Su ingenuidad e insensatez permitieron que su propio pueblo sufriera. Si hubiera mirado más de cerca, habrían sabido sobre los civiles secuestrados. Sin pensarlo dos veces, ordenó a todos los grupos de inteligencia que reorganizaran sus esfuerzos para buscar a cualquier otro ciudadano terrano que estuviera en Falmarx. Al leer el informe de Louise, Valerian no pudo evitar sentirse abrumado por la ira por lo que habían hecho estos salvajes. Francamente, no pasaría mucho tiempo antes de que su gente se enterara de esto y exigiera que pagaran por sus crímenes. Al igual que los protos veían a los Terran, los nativos de Falmart eran todavía una civilización joven. Esencialmente, todavía eran niños asustados que apenas salían de sus cuevas. Demasiado tontos e ignorantes para ver algo más allá de ellos mismos. El camino de los justos era uno que ya no podían seguir, ya que Valerian tuvo que tomar una decisión difícil. Aunque prometió a los protos que los trataría con justicia, ahora la sangre debe pagarse con sangre. No deseando un conflicto prolongado, Valerian haría un movimiento decisivo. Como decía un viejo dicho en la tierra, mata a uno para advertir a 100. Si debe actuar, que sea un acto de absoluta crueldad para demostrar su poder. Una fuerza tan horrible que los desmoralizaría por completo, obligándolos a rendirse a sus términos. Aunque esperaba nunca tener que hacer esto, el departamento estratégico había hecho este plan por adelantado en caso de que su mano fuera forzada. Levantando el teléfono, el joven emperador comenzó a transmitir su orden. Este es el emperador Valerian Mensk, dando luz verde al escenario 43 para comenzar en 8 horas. Código de autorización. El código de autorización es Delta, Epsilon, Alpha, Tango, 4. El objetivo ya ha sido planificado con anticipación por el departamento estratégico. Entendido, señor. La misión comenzará a las 600 mañana. Porque el corazón de Valeriano estaba en conflicto, porque quería ser un hombre bueno y justo. Sin embargo, lo que iba a hacer iba a acabar con miles de vidas en un instante. No solo los culpables, sino también las personas inocentes serían atrapadas como daños colaterales. Pero con el corazón apesadumbrado, es lo que debe hacerse ahora. Comienza la operación Amanecer. Continuará. Capítulo 18. Una vez que se emitió la orden, todos los grupos de inteligencia se reorganizaron para buscar a los ciudadanos terrestres que fueron capturados por el Imperio. Una vez que supieron lo que estaban buscando, surgieron varios éxitos cuando se enviaron equipos de rescate y redadas por todo el continente. Los 5 cruceros de batalla clase Gorgon se coordinaron para optimizar mejor su despliegue. Además de las unidades militares, se necesitarían médicos y equipos de socorro, ya que no se sabía qué iban a encontrar en términos de lesiones o traumas. Falmarx. En medio de la nada había un camino utilizado por grupos de comerciantes ambulantes. Sin embargo, gran parte del camino fue destruido por explosivos con algunos humanos muertos alrededor con balas que los destrozaron.
La caravana que fue detenida pertenecía a un comerciante de esclavos. Al ser detenidos a la fuerza, los guardias de la caravana salieron a atacar. Sin embargo, ya no había necesidad de palabras, ya que fueron tratados con brutalidad. Los marines disparaban a cualquiera que se acercara. Después de ver la abrumadora diferencia de poder, los infantes de marina desarmaron a los guardias ya que pronto fueron detenidos. Al recuperar las llaves del comerciante, los agentes fantasma localizaron fácilmente a sus ciudadanos mientras deshacían sus cadenas. Somos del dominio. Estamos aquí para llevarte a casa ahora. Gracias, gritaron los ciudadanos terranos mientras los equipos de socorro proporcionaban mantas y atención médica mientras eran abordados en un medivac esperando encapuchado. Por favor. Perdóname la vida. Rogó el mercader de esclavos. Cualquier precio que quieras, puedo pagarlo. ¿Qué tal la mujer? Te daré todos los que veas aquí de cualquier edad o raza que quieras. Si el comerciante pudo verlo, el agente le dio una mirada de disgusto. No fueron instruidos en qué hacer con los ex captores de sus ciudadanos. Pero, sinceramente, felizmente se habría metido una bala entre los ojos por las cosas horribles que este hombre ha hecho con su absoluta indiferencia por el libre albedrío de los demás. Sin embargo, mirando hacia atrás a las miradas asustadas de los otros esclavos, el honor no era suyo. Después de encadenar a los guardias y al comerciante de esclavos, las armas entregadas se dejaron caer frente a los otros esclavos mientras saltaban de miedo por lo que estaban haciendo. Mirando la llave en su mano, el agente arrojó la llave a sus pies. Haced lo que queráis, les tradujo. Al abordar el medivac mientras despegaba, lo último que vio el agente fueron los esclavos mientras desabrochaban sus cadenas mientras recogían las armas saqueadas y ahora se acercaban a los gritos de los guardias y al comerciante. Falmarx. En un sitio minero, los terranos aquí habían sido brutalizados. Algunos fueron azotados como estímulo para trabajar. A otros que se resistieron obstinadamente se les quitaron los dedos o las manos para hacerlos más obedientes. Con su falta de conocimientos médicos, iban a necesitar atención inmediata para sus lesiones e infecciones. Cuando terminaron de rescatar a su gente, la mayoría del personal que se aseguró de que este sitio minero funcionara ya estaba muerto. Soy libre. Gracias a los dioses. Alabado sea el pueblo de hierro. Los esclavos vitorearon cuando fueron liberados de su sufrimiento. A partir de ahí se dieron a la fuga. No sabían cuándo el imperio enviaría fuerzas aquí. Pero querían estar lo más lejos posible de aquí cuando llegara el ejército imperial. Falmarx, consigue un médico aquí ahora. Las mujeres solo tenían un propósito central en este mundo cuando se trataba de la esclavitud. A diferencia de los hombres que eran utilizados para trabajos forzados, las mujeres eran prácticamente vendidas por sexo. En algún distrito de prostitución en un burdel sucio, un equipo de redadas no perdió el tiempo derribando las puertas a patadas mientras entraban. Los guardias que estaban de servicio se sorprendieron ante la aparición de una especie de caballero vestido con una gran armadura azul gruesa. Sin importarles desperdiciar palabras con esas personas, cualquiera que se acerque a ellos con una espada se encontrará con el estómago lleno de plomo. Con los repentinos truenos y la muerte de los guardias de la puerta, se escucharon gritos de mujeres mientras las prostitutas y los clientes corrían por cualquier salida que pudieran encontrar. Al escanear telepáticamente el edificio, los agentes fantasmas confirmaron que una de sus personas estaba allí. Sin embargo, su presencia mental era muy débil. Ubicando la habitación mientras derribaban la puerta, ¿qué está pasando aquí? No debía ser molestado. Al encontrar a un hombre desnudo encima de una mujer desnuda claramente inconsciente, entendieron todo lo que necesitaban saber. ¿Cómo te atreves? ¿Sabes quién soy? Soy el Gran. Proclamó el hombre solo para que le rompieran la cabeza cuando el marine utilizó toda la fuerza de su traje y el cerebro del hombre se salpicó por todas partes. Sobre el muro. En cuanto a la mujer terrana, fue drogada para volverla más complaciente ya que sus ojos estaban completamente vacíos de vida. Pronto, los médicos llegaron corriendo para brindarle tratamiento de emergencia y rápidamente la llevaron de regreso a sus instalaciones. Augustgrado. Así que esto atravesó el continente a lo largo del imperio y los 21 reinos como ciudadanos terranos fueron rescatados de todo tipo de situaciones horrendas. Para los terranos que fueron asesinados por estos bárbaros, fueron tratados sin piedad. Dentro de ese lapso de horas, todos los ciudadanos terrestres habían sido rescatados mientras los grupos de inteligencia verificaban y volvían a verificar para asegurarse de que ningún hombre, mujer o niño se quedara atrás. Cuando todos estos informes finalmente terminaron en el escritorio de Valerian, el joven emperador parecía dolido.
Después de leer los primeros informes, su corazón no pudo soportar algunas de las cosas terribles que su gente se vio obligada a ver o soportar. Desmembramiento. Comido vivo por monstruos. Niños masacrados. Violación. Violada por monstruos. Experimentación. Tortura sádica. Y otras atrocidades que solo existían en los rincones más oscuros de las pesadillas. Pero a pesar de lo dolido que estaba su corazón, su ira era mayor mientras se preparaba para lo que iba a hacer. Caminando hacia su sala de reuniones estaban varios de sus oficiales militares de alto rango. Junto a ellos estaban Lelei, Tuca y Rory, ya que su presencia aquí era necesaria. Pronto, la operación Amanecer estaba a punto de comenzar. Salera. En el edificio del Senado, los militares y los políticos discutían de un lado a otro, como de costumbre, discutiendo lo que deberían estar haciendo. Pero con la reciente violencia en el Palacio Real, esto solo inflamó la discusión. Por el lado de la guerra, exigieron que la gente de hierro pague no solo por matar a los guardias reales que murieron honorablemente cumpliendo con su deber, sino también por agredir a un miembro de la realeza. Sin embargo, Sorsal fue contrario a la intuición de su debate, ya que no le gustaba parecer débil o estúpido por quedar en ridículo frente a su padre y sus esclavos. Por lo tanto, trató de excusarse por ser un poco torpe. Pero, sin embargo, no cambió el hecho de lo que se hizo en el palacio. En cuanto al lado pro-paz, de alguna manera entendieron por qué el dominio estaba enojado. Por lo tanto, asumieron que el esclavo de Sorsal debe haber sido alguien de importancia para reaccionar de la forma en que lo hicieron. Entonces, trataron de apelar y argumentar por qué deben buscar la paz y negociar con ellos. Mientras Mort se sentaba en este trono escuchando las disputas de todos mientras Sorsal se hacía a un lado lamiendo su ego herido, Pina solo estaba tratando de respirar. No sabía cuándo ni cómo, pero el dominio iba a golpear al imperio de una manera de la que nunca podrían recuperarse. Durante la noche anterior, mientras trataba de explicarle lo que aprendió a su padre, fue prácticamente dejada de lado. No es que ella pudiera culparlo. Después de todo, ella misma no lo habría creído si no lo hubiera visto con sus propios ojos. Mientras Pina intentaba llamar la atención del Senado tratando de ver las cosas a su manera, gente de Falmarx. Escúchenme. Sobresaltado por la voz retumbante que parecía haber sido gritada desde los cielos, Emperador Valerian. Mientras reconocía la voz. Pero todos en el Senado estaban alarmados porque se sentía como la voz de Dios. Después de la conmoción, mientras se escuchaban gritos afuera, los senadores, nobles y oficiales militares miraron hacia el cielo y vieron por qué todos estaban en pánico. Arriba había una cara gigante de un hombre mientras los miraba a todos. Este es el fin del mundo. Eso es un dios. Ah. Vamos a morir. En verdad, era simplemente un holograma proyectado por un cuervo encapuchado. No fue solo en Sadera donde se mostró esto, sino en todo el continente de Falmart para que todos lo vieran. Por lo que Valerian iba a decir, quería asegurarse de que no hubiera ningún error o información errónea, ya que hablaría directamente con todos. Saludos a todos. Soy Valerian Mensk. Emperador del dominio Terran y para algunos de ustedes conocido comúnmente como la Gente de Hierro. Hace algún tiempo, el Imperio había cometido un crimen atroz contra mi gente. Sus soldados marcharon hacia nuestro mundo mientras masacraban a hombres, mujeres y niños inocentes y desarmados mientras tomaban ridículamente el honor y el orgullo de un acto tan cobarde. Por eso, esos soldados tontos pagaron con sus vidas. Debido a un acto tan malvado, deseamos justicia. Entonces, nosotros vinimos a estas tierras. Como todos los reinos pueden confirmar, no nos expandimos más allá de Al-Nusil ni cometimos ningún acto agresivo hacia las personas que viven aquí y solo luchamos en defensa de nosotros mismos o de los inocentes. Luego aparecieron imágenes que mostraban las batallas en las que participó el dominio, las vidas que salvaron y las personas que vitoreaban y reconocían sus acciones. Mientras el diálogo fue posible, no reparamos en gastos de tiempo o recursos para llegar a una resolución pacífica. Sin embargo, sucedió lo impensable, mientras la voz de Valerian reflejaba su rabia mientras trataba de mantener la calma. Aquí en el dominio no hay esclavitud ya que nuestra civilización había trascendido hace mucho tiempo más allá de la necesidad de tal cosa. Como tal, vemos la esclavitud como un acto inmensamente bárbaro. En el momento en que cualquier vida inteligente respiró por primera vez en este mundo, fueron nacido libre ya que su derecho a vivir y elegir no podía ser comprado o vendido a nadie por ningún precio. Aunque su mundo permite la esclavitud, por respeto a su cultura, elegimos no decirles lo correcto de lo incorrecto. Pero anoche, nosotros aprendido que has tomado a nuestra gente como esclavos y les has hecho cosas indecibles.
Luego, las imágenes mostraron los resultados de su recuperación. Al igual que los soldados que atacaron nuestro mundo, ellos también pagaron con sus vidas. La pantalla holográfica luego retrocedió para revelar a Valerian junto con sus funcionarios junto con Lelei, Tuca y Rory mientras estaban de pie con ellos. Ya no deseamos la paz ni la justicia. Ahora exigimos tu rendición. Porque te mostraré el poder del dominio cuando apareció una nueva pantalla holográfica. Falmarx. Pues el objetivo de la Operación Amanecer era Telta, una de las principales ciudades del imperio. Pero lo que hizo de Telta el objetivo más ideal fue su principal forma de comercio, que era el tráfico de esclavos, ya que era el eje central en todo el continente. Además del terror, esto también enviaría un mensaje al imperio de que sus acciones no serían toleradas por más tiempo. Porque su paciencia con ellos había hecho que el imperio pensara que eran débiles e indefensos, lo que reforzó su arrogancia. Pero esa actitud se detendrá ahora. Sin embargo, con respecto a la Operación Amanecer, Valerian no estaba desanimado, ya que no los condenaría a todos a lo que estaba a punto de suceder. 2 horas antes de que pudiera comenzar la operación oficial, se enviaron allí equipos de rescate y redadas. Además de recuperar a los ciudadanos terranos capturados, los otros esclavos también debían ser rescatados. Después de todo, para la mayoría de ellos el único delito era no ser humano, ya que la mayoría de los esclavos comercializados en todo el imperio eran principalmente semi-humanos. Porque los humanos que eran esclavos eran en su mayoría aldeanos desafortunados capturados por bandidos o personas que eran demasiado pobres para pagar impuestos y, por lo tanto, simplemente fueron vendidos. Siendo fundamental para la Operación Amanecer, el crucero de batalla clase Gorgona Fenrir fue responsable de este rescate. Mientras los infantes de marina, los merodeadores, los médicos y los fantasmas subían a bordo de sus vehículos de evacuación médica asignados, los transportes de la clase Hércules también se preparaban. Una vez que todo el personal estuvo equipado y armado, los transportes se desplegaron como estaban en la parte superior de Telta en cuestión de minutos. Al ver estas espadas voladoras y escudos aterrizando sobre ellos, por supuesto, los nativos entraron en pánico al verlos. Mientras sus equipos de evacuación médica se preparaban para aterrizar, la misión comienza ahora. Yakedal fue el comandante elegido para esta operación. Actualmente estamos corriendo contra reloj, ya que no tenemos tiempo para perder el tiempo. Por lo tanto, mantendré esto simple. Si ven a alguien en jaulas o con cadenas, vienen con nosotros. Si ven a alguien con plumas, escamas o orejas esponjosas, vienen con nosotros. Nos preocuparemos por distinguir quién de quién más tarde. Nos han declarado armas calientes. Así que eres libre de dispararle a cualquiera que intente detenerte. Pero ten en cuenta el tiempo. Si no hay preguntas, todas las unidades se van. Con los equipos de tierra desplegados, se pusieron manos a la obra ya que todo el mundo estaba en constante movimiento. ¿Quién diablos son estos tipos? Están tratando de robar nuestra propiedad. Detenerlos. A esa llamada, algunos esclavistas y guardias blandían sus espadas y látigos. Mover. Cuando un infante de marina simplemente los empujó a un lado mientras procedía a abrir las jaulas de los esclavos. Por supuesto, los esclavos estaban asustados por la violencia que se desarrollaba afuera. Con el tipo de vida que tenían, solo lo veían como cambiar una miseria por otra. Todo va a estar bien. Estamos aquí para ayudar mientras los agentes fantasmas lanzaban su influencia psíquica. No tenían tiempo para discusiones o luchas, ya que necesitaban poner en marcha esta evacuación sin demora. Con la sugerencia implantada en sus mentes, se fueron con ellos mientras los médicos y los equipos de socorro repartían mantas o cualquier atención de emergencia que fuera necesaria mientras todos subían al transporte. A pesar de lo grande que era el transporte de Hércules, todavía había muchos esclavos. Empujado a su capacidad de carga regulada en situaciones de emergencia, luego despegaría cuando otro tomaría su lugar. Como un fuego salvaje en la hierba seca, se corrió la voz de que la gente de hierro estaba en Telta y lo que estaban haciendo. Todos sabían quiénes eran las personas de hierro, ya que eran los puntos más importantes de noticias y chismes en los últimos tiempos. Solo los valientes o los tontos desafiarían una fuerza que podría aplastar fácilmente a los ejércitos del Imperio y los 21 Reinos Unidos. Si no podían vencer a monstruos como ellos, ¿qué posibilidades tenían?
Como tal, algunos comerciantes de esclavos se rindieron sin luchar al verlos mientras entregaban sus llaves o liberaban personalmente a sus esclavos para que fueran con ellos. Algunos que valoraban su codicia por encima de sus vidas se negaron cuando sus guardias salieron a atacarlos solo para enfrentarse a su temible magia mientras sus varitas de metal escupían rayos que los destrozaban. Algunos de los esclavos necesitaban ser convencidos a través de la influencia psíquica. Otros, sin embargo, habían oído historias susurrantes de la gente de hierro. Su gallardía, su rectitud, su verdadera nobleza al defender a los débiles, inocentes e indefensos al castigar a los malvados. Por supuesto, tales personas no podrían haber existido. Cosas como esa eran simplemente cuentos de hadas sobre quien se preocuparía por personas como ellos. Pero ahora, viéndolos con sus propios ojos, sus corazones vacilaron ya que muchos de ellos no pudieron evitar derramar lágrimas. No solo los liberaron de sus cadenas y jaulas, sino que también les dieron ropa abrigada y mantas para que se pusieran. Agua limpia para beber. Limpie los alimentos para comer. Con los enfermos, heridos o moribundos, el que vestía una armadura blanca usó su magia curativa ya que sus pacientes aparentemente se habían recuperado en un instante. Sin embargo, algunos todavía desconfiaban de su amabilidad cuando abordaron sus naves voladoras. Al alejarse una distancia, todos los transportes llegaron a un punto de encuentro cuando se instalaron tiendas de campaña para los esclavos que necesitaban más atención o asistencia. Para los esclavos escépticos como la ansiedad pesaba sobre sus hombros, exigieron saber qué quería la gente de hierro por toda esta generosidad. Mientras el trabajador de socorro les dedicó una sonrisa tranquila y cálida, no pedimos nada, ya que solo estamos aquí para ayudar. Todos los servicios son para ayudarlos, ya que nadie les pedirá dinero, ya que esta es la amabilidad y generosidad de nuestro emperador. Por supuesto, no iban a rescatarlos y arrojarlos en algún lugar, ya que eso era simplemente despiadado. Teniendo en cuenta su entorno anterior, lo único que tenían era, literalmente, las telas que tenían en la espalda, si es que tenían alguna para empezar. Planificando con anticipación, nuestros servicios estarán abiertos durante una semana. Durante ese tiempo, se proporcionará comida y agua, así como arreglos temporales para dormir. Entonces, para esta semana, piense detenidamente en lo que quiere hacer. Si tiene un lugar en mente, nuestros transportes podrán llevarlo hasta allí. Si desea viajar por su cuenta, le proporcionaremos algunos denarios para los gastos de viaje y organizaremos una caravana. Por lo tanto, considere sus opciones con cuidado ya que esta será una semana muy importante para ti. Al escuchar esto, mucho de esto sonaba demasiado bueno para ser verdad. Pero, ¿por qué irías tan lejos por gente como nosotros? Respondiendo como si fuera una respuesta simple, es lo correcto. Luego escuchar un pitido en su reloj. Oh, es posible que desees apartar la mirada del norte señalando detrás de ellos. Las cosas están a punto de ponerse muy brillantes allí. Delta. En el momento en que Valerian terminó la primera parte de su discurso, la operación Amanecer estaba lista para comenzar. Las cámaras orbitales y el sistema de selección de objetivos de Fenrir se fijaron en la ciudad de abajo cuando los silos de misiles comenzaron a abrirse. El objetivo está bloqueado, señor. El misil está armado. Todos los sistemas son verdes. Mientras el capitán del barco observaba que el cronómetro finalmente llegaba a 0, dio la orden con calma. Lanza el misil. De su silo salió disparado un misil nuclear de clase Ragnarok. Empujando hacia el planeta, la capa exterior del arma se sobrecalentó, ya que tuvo que lidiar con el calor y la presión a medida que avanzaba a través de la atmósfera del planeta. Asegurándose de que el arma estuviera apuntada, las aletas y los flaps ajustaron constantemente su trayectoria de vuelo cuando iba a golpear el centro de la ciudad. Una vez que el misil entró en la biosfera del planeta, todo el software terrano fue alertado cuando sonaron 3 palabras. 3 palabras que Protoss, Zerg y Terran respetaban y temían. Lanzamiento nuclear detectado. Después de la emoción de su reciente visitante, algunos estaban tratando de recuperar sus pérdidas, mientras que otros se habían subido a un carro o a un caballo queriendo abandonar la ciudad lo antes posible porque querían evitar otro encuentro con la gente de hierro. Pero cualquiera que fuera la elección que hicieran, ya era demasiado tarde. Mirando al cielo, parecía que una estrella fugaz caía hacia la ciudad. Por supuesto, han oído hablar de cosas que sucedieron de vez en cuando pequeñas rocas caían del cielo. Pero esta vez iba a ser diferente ya que sería lo último que verían. Una vez en el rango óptimo de detonación, el misil explotó.
En ese momento instantáneo, un intenso estallido de energía, radiación, calor y luz comenzó a expandirse hacia el exterior, consumiendo todo y a todos en un fuego al que le importaba muy poco quién o qué eras. Era una fuerza de destrucción pura, ya que los edificios de piedra se convertían en guijarros y el suelo se licuaba y se vidriaba al mismo tiempo. Para las personas que aún estaban allí, fue un terror inimaginable ya que ni siquiera podían conceptualizar lo que estaba sucediendo. Su sangre se había sobrecalentado y evaporado en microsegundos, cuando su piel y músculos se convirtieron en cenizas. En ese momento, todo lo que quedó de ellos fueron sus huesos antes de que también desapareciera. Aunque algunos intentaron escapar, ya era demasiado tarde. No fueron lo suficientemente rápidos para escapar de la explosión. Muy pronto, el fuego y la luz habían consumido por completo la ciudad. Una vez que todo se había desvanecido, no quedaba nada. A su paso había una nube de polvo que se extendía hacia el cielo. La ciudad de Telta desapareció a los pocos segundos de esa estrella fugaz. Salera. En todo el continente, todos solo podían expresar conmoción y terror por lo que vieron. Este era el poder de un dios. Las mujeres derramaron lágrimas mientras los hombres apenas podían respirar mientras sudaban frío ya que todo lo que podían sentir era una desesperación sin fin. Este momento quedaría grabado a fuego para siempre en su historia, ya que las historias se contarían para las generaciones venideras. Un poder que solo podría llamarse la ira de Flaré. Con un resplandor tan poderoso y brillante como era, ¿quién más que el dios del sol tenía ese tipo de poder? Al ver la destrucción de una de sus ciudades, Molt se sintió más viejo de lo habitual. Es como si su cuerpo se hubiera vuelto insensible y frágil ante tal poder. ¿Era este el poder de la gente de hierro? ¿Era esto de lo que su hija trató de advertirle? Imposible. Mientras Sorsal apretaba los dientes ya que apenas podía mantenerse en pie. Con solo recordar a esa mujer que lo dejó en ridículo, se enfureció mientras fantaseaba con las muchas formas en que la haría sufrir. Pero esto, ¿qué era el pueblo de hierro? No había forma posible de que los mortales tuvieran el poder de los dioses a menos que ellos mismos fueran dioses. Mientras el miedo y la ira entraban en conflicto en su mente, su cabeza se había quedado completamente en blanco ya que todo lo que podía hacer era mirar distraídamente la imagen en el cielo. No. Exclamó Pina mientras miraba con pesar la escena. Si tan solo supiera, habría podido evitar este desastre. Pero ya era demasiado tarde. Su corazón se sentía roto ya que la ira del dominio no podía ser sofocada con palabras, dinero o recursos. Ahora debían dejar que los colmillos de la bestia los mordieran ya que no había otra manera de calmar su ira. Sin embargo, fue solo el comienzo de su descenso a los infiernos. Eso fue solo una muestra de lo que podemos hacer mientras Valerian hablaba de nuevo. Como dije antes, exijo tu rendición. Esto es lo que quiero. Me darás a todos los responsables del ataque a mi mundo. Ya sean nobles, senadores o generales militares. Me los entregarás incondicionalmente como lo harán. Será juzgado por las leyes de mi mundo. Pero tenga la seguridad de que seré justo y misericordioso. Un temporizador había proyectado entonces en su idioma. Tienes 7 días para ceder a mis demandas. Pero si no te has rendido para entonces, quemaré un territorio hasta los cimientos cada día. Sin embargo, dejaré la destrucción de Sadera para el final. Si hay sobrevivientes después de todo esto, quiero que todos recuerden quién trajo este desastre sobre todos ustedes. Quiero que recuerden a quién culpar porque sus hogares quedaron en cenizas y ruinas. Entonces, piensen con mucho cuidado ya que esta será una semana muy valiosa como dice Valerian. Los ojos se volvieron fríos. La vida de estos cobardes que atacaron mi mundo o la vida de todos los demás. Elige sabiamente mientras su holograma desaparecía mientras el cronómetro estaba en cuenta regresiva. Continuará. Capítulo 19. Habían pasado algunos días desde que se inició la operación Amanecer. El tiempo se estaba acabando para Sadera, ya que se rendirían o se enfrentarían a la aniquilación. Pero como discutieron el Estado Mayor General y el Departamento Estratégico del Dominio, su continua amenaza nuclear contra el Imperio se basó en parte en un engaño parcial debido a otros factores en juego. Ese factor principal fue el Protoss. Por supuesto, tenían múltiples planes en juego dependiendo de cómo respondieran. Sin embargo, todo lo que obtuvieron de ellos fue silencio y acción. En cualquier momento, los Protoss podrían haber intervenido fácilmente con comunicaciones directas con el dominio, interceptando la bomba nuclear, escudando o incluso deformando a los residentes de Telta antes de que fuera destruido. Había muchas cosas que podrían haber hecho pero eligieron el silencio.
Obviamente, no iban a estar contentos con su ataque a una civilización subdesarrollada, ya que sabían que estaban observando todo hasta el momento. Después de todo, una bomba nuclear podría haber sido una exageración. Pero si los últimos días les dijeron algo, al menos tenían su entendimiento. Para los terranos en general era una raza definida por su locura. Sin embargo, no eran suicidas. Como el caso de la bomba nuclear de clase Ragnarok que lanzaron sobre Telta. Durante mucho tiempo, los terranos han estado lanzando armas nucleares en el transcurso de muchas guerras. Al final, habrían convertido el universo en un páramo radiactivo si no fuera por el obvio sentido común. Por lo tanto, ¿por qué sus dispositivos nucleares fueron diseñados con zonas de lluvia radiactiva cortas antes de que los isótopos radiactivos se devoraran a sí mismos haciendo que el área fuera segura para habitar nuevamente? Esencialmente, estas armas se usaron para crear cabezas de playa o perforar agujeros en las defensas enemigas, asegurándose de que todo muriera en el área antes de que las fuerzas terranas pudieran moverse de manera segura. Como se señaló, el plan de la misión se basó parcialmente en un farol. Valerian solo quería poner fin a cualquier otro conflicto con una demostración de violencia absoluta. Esto, a su vez, desmoralizaría completamente al enemigo obligándolo a rendirse a sus términos. La razón por la que les dieron tiempo fue para permitir que la situación empeorara y causara inquietud y miedo, ya que los saderanos carecían de la tecnología de comunicación para evitar que su imperio se derrumbara sobre sí mismo. Por supuesto, este acto iba en contra de su intención original de no querer desestabilizar su mundo. Si el imperio eligió tontamente seguir luchando, en circunstancias normales habrían tratado de encontrar un enfoque diplomático. Pero después de lo que han hecho, no iban a ofrecerles más consideración. Coral, agosto grado. Parece que el mundo está a punto de cambiar, dijo Rory mientras observaba la situación detenidamente durante los últimos días. Si ella no supiera sobre su tecnología, honestamente habría creído que el dominio era verdaderamente omnipresente. En una terminal, pudo ver y saber todo lo que estaba pasando en Falmarx. De acuerdo con su predicción, el imperio se estaba desmoronando. Con todo lo que estaba pasando, había una cosa que encontraba interesante. Después de la destrucción de Telta, el evento fue conocido en todo el continente como la ira de Flare. Después de todo, ¿quién más que el dios Sol era capaz de tal cosa? Combinado con el mensaje teatral del dominio, este hecho fue visto como una providencia divina. Debido a esto, el templo de Flare había recibido un aumento repentino de creyentes y visitantes. La mayoría de los cuales respetan y suplican al dios Sol que calme su ira. Riéndose para sí misma, Rory solo podía suponer que el dios del sol debía tener sentimientos encontrados. Por un lado, probablemente estaba agradecido por el mayor patrocinio de su templo. El otro es la molestia de que lo culpen por la destrucción de la ciudad de esclavos. Sin embargo, fue un poco presuntuoso de su parte tratar de entender lo que los dioses estaban pensando ya que, después de todo, tampoco era su lugar. Relajándose en su silla, recordó todo hasta ahora mientras miraba a Lelei leyendo más revistas científicas mientras Tuca dormía la siesta. Con el inicio de la operación Amanecer, Rad le había pedido que fuera parte del discurso. Ella no necesitaba decir o hacer nada. Todo lo que tenía que hacer era simplemente estar con ellos. Por supuesto, ella entendió su razón de por qué. Pero, sinceramente, lo habría hecho solo por preguntar. El dominio tenía todo su apoyo. Además, incluso si estuviera en desacuerdo, no es como si hubiera algo que pudiera hacer al respecto. Como lo demuestra Giselle, incluso los apóstoles eran impotentes ante la fuerza del dominio. Solo como una medida de lo que ella ha visto, no tenían ninguna posibilidad de ganar. Incluso en una situación ideal en la que todos los apóstoles se unieron para liderar los ejércitos y los monstruos de Falmart contra ellos, era simplemente inútil. Hablando sin rodeos, el dominio podría aplastarlos fácilmente 100 veces y eso era lo que podían hacer en un día. Después de ver los registros históricos de su batalla contra Amón, incluso dudaba que los dioses pudieran hacerles mucho. Con respecto a ellos, tenía que preguntarse por qué habían estado extrañamente callados hasta ahora. O no les importaba que alguien estuviera volando su jardín o, lo que era más improbable, algo les impedía interferir. Pero fuera cual fuera el caso, no le importaba pensar mucho en ello. Después de mirar a Falmar desde una perspectiva externa, las cosas tenían que cambiar. El imperio era un árbol podrido que amenazaba todo el jardín con sus raíces venenosas. Allí, la constante limpieza étnica genocida y la destrucción de diferentes tierras solo causaron estancamiento en lugar de fomentar el crecimiento de la civilización. Por lo tanto, esperaba ver cómo cambiaría Falmart a partir de aquí.
Colina de Alnus, pueblo, todos estaban conmocionados por la brutalidad de la que era capaz la gente de hierro. Sabían que eran fuertes. Pero no creían que fueran capaces de hacer magia que pudiera destruir una ciudad en un instante. Aunque el miedo fue su primera respuesta, la gente del pueblo no tenía nada de qué preocuparse. Después de todo, vivían en tierras controladas por el dominio. En cierto sentido eran considerados ciudadanos de su reino. Al comprender este simple hecho, no pudieron evitar sentir una inmensa gratitud y orgullo con todos los tesoros e ideas que les trajeron. Lo que una vez fue un campamento para refugiados se había convertido en una de las ciudades comerciales más exitosas del continente. Saber que estaban siendo protegidos por una nación tan poderosa los llenó de coraje. Actualmente, el tema más candente en la ciudad era si el malvado imperio que había perseguido, asesinado y esclavizado a personas inocentes por su tierra se iba a rendir o si el dominio tendría que hacerlos. Todos hablaron apasionadamente sobre cómo finalmente obtenían justicia después de todo este tiempo en que el imperio no había sido cuestionado. Al escuchar esta noticia, Delilah y los otros conejitos guerreros estaban al borde de las lágrimas. Las últimas víctimas del imperio mientras masacraban, violaban y esclavizaban a sus amigos y familiares. Después de su derrota, todo lo que podían hacer era correr mientras trataban de sobrevivir con nada más que las ropas que llevaban puestas. Ahora con el imperio al borde de la derrota, Delilah se secó los ojos ya que ahora su gente podía descansar un poco más tranquila sabiendo que sus muertes no quedarían impunes. En otro lugar de un hospital, un anciano descansaba tranquilamente en la cama mientras flexionaba su nuevo brazo robótico de grado civil. Esta es nuestra oportunidad de oro, sonrió Duran, gobernante del reino de Elba. Como todos, él también estaba conmocionado por el poder de la gente de hierro. Si su cabello pudiera haberse vuelto más blanco, lo habría hecho. Pero, no obstante, después de escuchar el discurso del emperador Valerian, el imperio estaba completamente arrinconado. Aunque amenazaron con destruir los territorios controlados por el imperio, los 21 reinos eran solo estados vasallos y no tenían nada que ver con el asunto actual. Ellos no fueron los que atacaron su mundo natal. Aunque como estado vasallo, debería haber sentido algo. Sin embargo, el viejo reino tenía lealtad al imperio después de que los enviaran tan cruelmente a la muerte por una guerra injusta que comenzaron por su propia codicia. En este momento, todo lo que los 21 reinos tenían que hacer era declarar su soberanía ya que el imperio no estaba en condiciones de hacer nada al respecto. Independientemente de cómo resultó esto, ya sea que el imperio se rindiera o no, era una situación en la que todos ganaban. Si se rendían, varios de sus nobles y jefes militares serían encarcelados. Eso, a su vez, debilitaría su estructura de mando, dándoles la ventaja de exigir reparaciones por los daños que causaron. Si fueran destruidos, las correas alrededor de sus cuellos se soltarían y estarían completamente libres de ellos. Si Sadera seguía vivo después de todo esto, no cambiaría cómo se sentía. Supuso que los otros reinos sentían lo mismo que él. Después de su estupidez al casi arrastrar todo su continente a una destrucción segura, nadie quería tener nada que ver con ellos. Colina Alnus, bosque. Alabanza a los dioses. Alabanza al pueblo de hierro. Que tengamos su protección continua. Los elfos oscuros aún se estaban instalando después de haber dejado sus hogares en el bosque de Schwarz. No deseando ser un obstáculo, se pusieron a trabajar en la construcción y el establecimiento de conexiones. Querían mostrar a la gente de hierro su mayor gratitud mostrando lo útiles que eran. Después de salvarlos de un evento tan horrendo, les llevaría toda la vida pagarles la deuda. Mientras algunos trabajaban en el bosque, otros habían viajado a la ciudad en busca de trabajo para aumentar aún más su atractivo para sus salvadores. Alabado sea el pueblo de hierro, orollao antes de comenzar su día. No ha cambiado mucho desde que decidieron vivir en los bosques cerca de Alnus, aparte de quitar a Ardi de sus nombres. Pero después de la amenaza del dominio hacia el imperio, los elfos oscuros se estaban preparando. Quienquiera que fuera enemigo de la gente de hierro también era su enemigo. Si se les preguntara, levantarían felizmente sus espadas respondiendo al llamado a la guerra contra Sadera. Pensando en Rat, entonces tal vez podría pagar su deuda. Itálica. Tengo miedo. No quiero salir. Yui lloró mientras se escondía debajo de sus sábanas. Ven ahora, mientras Kaine intentaba persuadirla para que saliera. Esta no es forma de comportarse de la condesa. Tienes que salir y asegurarle a la gente que las cosas van a estar bien. Pero ¿qué va a pasar si la ira de Flare viene aquí? No tenemos nada que temer, dijo Kaine con un tono tranquilizador.
Aunque podemos ser parte del imperio, también somos amigos de la gente de hierro. No permitirán que nos pase nada malo. ¿Lo prometes? Yui sollozó. Lo prometo. Cuando Kaine retiró las sábanas para ver a la condesa con el cabello desordenado y los ojos hinchados. Haciendo un gesto con la mano, las otras criadas entraron para poner presentable a la joven condesa. Al salir de la habitación, observó a las otras sirvientas trabajar mientras hablaban con reverencia sobre los eventos recientes. Con la tranquilidad de que el dominio no los atacaría, la mayoría del personal ya estaba diciendo que eran los campeones de los semihumanos. Ahora bien, si eso era cierto o no, ella no lo sabía. Sin embargo, la solterona reconoció que la justicia estaba de su lado. En su larga vida ha visto y experimentado lo peor que la gente tiene para ofrecer. Aunque pensaba que sabía todo sobre el mundo, el dominio había cambiado por completo su punto de vista. Nunca exigieron ninguna forma de compensación ya que defendieron a aquellos que no podían defenderse. Cuando el diálogo era posible, estaban dispuestos a hablar para resolver las cosas pacíficamente. Con el poder que tenía el dominio, fácilmente podían tomar cualquier cosa que quisieran y nadie era lo suficientemente fuerte como para detenerlos. Sin embargo, representaban lo que debería ser la verdadera nobleza. Aunque se estaba acercando al final de su vida, sería testigo paciente de cómo resultaría esta nueva era. Salera. Esto es un desastre. Un desastre absoluto. Mientras Molt sostenía su rostro sentado desplomado en su silla. Todo el país estaba experimentando un colapso total. Originalmente pensaron que tenía que ser una ilusión y vieron que tal poder era imposible. Enviar a su jinete más rápido a investigar, solo confirmó su peor miedo. Todo lo que quedó de Telta fue tierra ennegrecida, árboles carbonizados y cenizas. Ni un alma a la vista ya que ni siquiera un edificio seguía en pie. Una vez conocido este hecho, plebeyos y nobles intentaron escapar a los reinos vecinos. Si no fuera por su declaración de la ley marcial que cerró el país, Salera ya habría sido un pueblo fantasma. Sin embargo, la situación continuaba empeorando ya que el pánico masivo estaba prácticamente en pleno apogeo sin importar dónde miraras. La gente incluso estaba en las calles exigiendo a los cobardes que se entregaran al dominio. Incluso en el edificio del Senado, todo lo que estos viejos tontos podían hacer era correr como pollos con la cabeza cortada, ya que la situación estaba mucho más allá de lo que podían entender. Aunque Sorsal y Diabo estaban presentes, no pudieron mantener el orden. Pero lo que puso los clavos extra en su ataúd fue el mensaje en sí. De pie con la gente de hierro estaba un elfo, el apóstol de Embroy y el héroe de Salera. Tuca representó a los demi-humanos que estaban con la gente de hierro. Rory demostró que los dioses supuestamente estaban del lado de su enemigo. Y lo peor fue que Lelei, a quien el emperador había hecho un tremendo esfuerzo para promoverla como la campeona del imperio, también se había puesto del lado del dominio. En los días siguientes, recibieron mensajes de los estados vasallos declarando su soberanía y sucesión del imperio, ya que no querían participar en la ira de Flaré. Sin forma de intimidar, coaccionar o forzar su cooperación, estaban solos en esto. Nunca en la historia de su país había ocurrido algo tan desastroso. En todo caso, esta fue la hora más oscura de Salera. En ese momento tenían menos de 24 horas para rendirse o ser destruidos. Esas fueron las principales conversaciones en el salón del Senado sobre rendirse o no. Deberíamos rendirnos ahora mientras todavía queda un imperio. Cobarde. Te rendirías sin luchar. Deberíamos atacarlos con honor y gloria. Eres un tonto. ¿Qué esperanza hay en luchar contra la magia así? Y así, este ir y venir se prolongó durante 6 días sin esperanza de resolución. Si se rindieran, los nobles, los senadores y los líderes militares que serían encarcelados probablemente enfrentarían torturas, humillaciones y esclavitud insoportables. En última instancia, imaginaron que morirían como un perro en una pequeña celda húmeda, sucia y cubierta de pulgas. Pero si se negaban, todo lo que tenían se perdería. Todo Salera como Telta no sería más que ceniza. Mientras esta pelea de gritos continuaba de un lado a otro, basta. La voz de una mujer joven gritó sorprendiendo a todos en la habitación mientras se callaban de quién provenía. Levantando la vista de su silla, Pina. Dijo Molch. La joven princesa no podía quedarse quieta por más tiempo y ver cómo su tierra natal se desmoronaba por completo. Aunque, al igual que ellos, su corazón sentía la pesada carga del destino que se avecinaba a la vuelta de la esquina. Pero por el bien de su hogar y sus compatriotas, necesitaba hacer algo. Pidiendo a todos los presentes que tomaran asiento, tomó el centro del escenario. Escuchen atentamente, todos ustedes.
Deseo contarles una historia sobre mis viajes y el viaje con la gente de hierro mientras Pina contaba lentamente su historia de lo que experimentó al otro lado de la puerta. En su historia, describió su ciudad de interminables edificios de hierro y piedra que tocaban los cielos. Sus naves que pudieron surcar las estrellas. Medicina que eran capaces de un sinfín de milagros. Armas que podrían causar destrucción a nivel de desastre. Sus vastos conocimientos y sirvientes mecánicos que les permitieron vivir una vida cómoda. Y finalmente, ¿cuántos mundos formaban parte del dominio Terran? Si lo que dijo la joven princesa era cierto, el imperio debería sentirse avergonzado de sus logros en comparación. Llegando al corazón de lo que quería decir, la gente de hierro es poderosa más allá en nuestra propia imaginación. De tal manera que incluso pudieron matar a un dios. Ante esa declaración, la sala comenzó a moverse. Mataste a un dios. Imposible. De ninguna manera pueden haber hecho tal cosa. Les juro a todos por mi nombre que es verdad. Mientras Pina comandaba la habitación una vez más. Pero lo que también vi con mis propios ojos es su justicia. La joven princesa luego recordó las historias de ellos matando monstruos, ayudando a la gente y curando la tierra. La razón por la que el dominio estaba tan enojado fue porque nos llevamos a su gente. No solo pisamos por error la cola del grifo, sino que también les robamos a sus hijos. Por lo tanto, tomaron represalias quemando Telta. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Preguntó uno de los senadores. Cerrando los ojos mientras se preparaba, nos rendimos. Esto luego provocó otra explosión de charla. Pero debes saber que serás tratado con justicia. Pina entonces llamó. Muchos de los nobles y soldados que atacaron el dominio recibieron un trato justo. Se les proporcionó un lugar limpio para dormir, algo que hacer y 3 comidas al día. Un trato mucho mejor del que debería recibir cualquier prisionero. Entrando en más detalles, describió su visita a las prisiones en las que se mantenía a los capturados. Por extraño que parezca, algunas de sus situaciones de vida eran irónicamente mejores que cuando estaban en casa. Cualquiera pensaría que se alojaban en una posada si no fuera por su libertad restringida. Igualmente puedo asegurarles que el emperador del dominio me ha dado su palabra de que habrá paz entre nosotros ya que no se expandirán más allá de Almus. Porque aquellos que se rindan tendrán tiempo para resolver sus asuntos antes de su sentencia. Aquellos que fueran capturados serían devueltos al imperio. Comprendiendo completamente cuán acorralados estaban, muchos en el salón del Senado todavía dudaban sobre cuál debería ser la decisión correcta. Dándole a su argumento un último empujón, lo prometo mientras Pina les hablaba a todos en un tono tranquilizador. Tus sacrificios no serán en vano. Serás recordado por tus valientes acciones. Con esto, habrás salvado el imperio. Con la situación hundida por completo en algunos de los senadores, nobles y líderes militares se pusieron a llorar. Esta era la única opción real que les quedaba. No solo tuvieron que tragarse su orgullo, sino que también tuvieron que admitir que Salera, por primera vez en su larga historia, había sido completamente derrotada. Si lo que dijo la princesa era cierto, al menos con su sacrificio, el imperio aún podrá ver otro mañana. Pronto, uno por uno, los miembros del Senado se pusieron de pie ya que solo podían dar un amargo aplauso. Diabo no podía entender cómo pudo haber sucedido tal cosa. Mientras esto ocurría, Sorsal estaba completamente furioso. Nos estamos rindiendo ante estos bárbaros. Pensó el arrogante príncipe con completo disgusto. Mirando enojado a su hermana, nunca la perdonaría ni a ella ni a la gente de hierro por hacerle probar esta amargura. Luego, enojado, se fue con su pandilla porque no querían escuchar más sobre este absurdo. Con un suspiro de derrota, Molt se puso de pie. Haz el anuncio. Nos rendimos. Continuará. Capítulo 20. Con la rendición incondicional del imperio, todo lo demás estaba en su lugar. Nobles, senadores y oficiales militares a los que se culparía de la masacre de Augustgrad fueron detenidos y llevados ante la justicia del dominio. Por supuesto, durante la transición hubo muchos señalamientos entre ellos mientras trataban de echar la culpa y quién asumiría la responsabilidad. Algunos incluso intentaron contratar dobles de cuerpo convincentes para ocupar su lugar. Otros intentaron empacar la mayor cantidad de sus pertenencias que pudieron y escapar a algún otro reino o campo remoto. Pero nada de eso realmente importaba o carecía de sentido ante el poder del dominio. Todo había sido investigado a fondo ya que sabían quiénes eran los responsables. El reconocimiento facial y los perfiles de Ad no confundirían a un suplente. Ciertamente no engañarían a un agente fantasma durante un interrogatorio telepático. Para aquellos que intentaron escapar, fueron tratados con más dureza.
Los que obedecieron de inmediato solo recibieron magulladuras en el mejor de los casos, mientras que los que optaron por luchar fueron ejecutados en el acto. Ciertamente, no tenía sentido sentir simpatía por personas como ellos que toleraban o participaban en acciones tan viles contra un grupo de civiles inocentes. Aunque los saderanos temían las repercusiones de rendirse al dominio, la gente de hierro cumplió su palabra. Temían que una vez que su gobierno estuviera lo suficientemente debilitado, comenzarían a invadir el territorio del imperio. Sin embargo, nunca sucedió. Todas las acciones hostiles simplemente se detuvieron ya que no ha habido más informes de avistamientos de enemigos. Aunque alegre, también los dejó confundidos. Francamente, no podían entender lo que estaban pensando. Con el imperio en su estado actual, ¿por qué el dominio no se aprovechó? ¿Son realmente tan virtuosas las personas de hierro? ¿O había algún plan más grande en juego? De cualquier manera, significaba que el imperio ahora puede reconstruirse con la esperanza de que no sucedan más eventos problemáticos. Agosto grado. En su sala de preparación, el almirante Horner acababa de terminar de supervisar la rendición de los saderanos, así como la retirada de las fuerzas del dominio. Todo podría ser manejado por los otros funcionarios. La justicia fue respondida ya que el imperio pagó por sus crímenes. Como tal, todo el personal fuera del mundo estaba ahora en Almus. Por supuesto, ha habido debate sobre retirarse completamente de su mundo. Pero con el descubrimiento de la puerta, Valerian estaba tratando de ganar más tiempo para seguir estudiándola. Así, el almirante Terrano felizmente le dejará la política a él. Ahora, obviamente, cualquier presencia militar real en el planeta estaría profundamente mal vista. Sin embargo, con su tiempo con los Raiders, no se sentía cómodo sin un plan de contingencia. Entonces, tamborileando con los dedos sobre su escritorio, tecleó a regañadientes algunos números para una llamada telefónica privada. Apareciendo en la pantalla no era otra que Mira Ano, como decía el identificador de llamadas, Mira Horner. Era la mercenaria más dura, loca y desagradable que pudiste encontrar. Pero también, ella era una especie de su esposa. Apareciendo en la pantalla, el líder mercenario no pudo evitar sonreír. Hola, Mateu. Ha pasado un tiempo desde que llamaste. Entonces, ¿de qué quiere hablar mi querido esposo? Un trabajo mientras Matt lo interpretaba con la misma cautela que de costumbre. ¿Un trabajo dices? Ahora, ¿qué tipo de trabajo es este? Un tipo completamente fuera de los libros. Estoy bastante seguro de que has oído hablar de las noticias recientes sobre Falmarx. Por supuesto, cuando la sonrisa de Mira se hizo más amplia. ¿Hay algo que necesita ser destruido? No exactamente. Solo te necesito de guardia como un equipo de respuesta rápida. Matt continuó explicando que tenía que retirar los cruceros de batalla como señal de que las hostilidades habían terminado. Lo mejor que podía hacer era mantenerlos cerca, trazando el sistema estelar local para agregarlo a sus mapas. Sobre el pago. Considera esto un favor. Con lo pequeña que es esta operación, tengo el grupo perfecto para enviar cuyo contrato adquirí recientemente. Ah, y creo que te pueden gustar. Sacudiendo la cabeza, mira. ¿Entiendes lo discreto que necesito que sea esto? Si atrapa no ven a tu grupo. Soy consciente. Esa es la vida del mercenario Mateu. Pero yo. No te preocupes, querido esposo. Soy la más reputada de mala reputación ya que soy todo discreción. Falmarx. Independientemente de las sacudidas entre la jerarquía de su mundo, para el resto del mundo la vida siguió avanzando. Mientras los comerciantes y los inmigrantes se aventuraban por el camino, a un lado se sentó una figura solitaria. Envuelto en una gruesa capa que cubría todo su cuerpo, este individuo en particular se sentía absolutamente perdido y sin a dónde ir. Esta persona era Tibule, la antigua reina guerrera de los conejos. Todavía estaba confusa acerca de los detalles. Pero el dominio había derrotado al imperio. Aunque su corazón se sentía confundido sobre cómo debería sentirse, estaba eufórica. La mayoría de la gente no entendía quiénes eran las personas de hierro. Después de ver a la gente gigante del cielo y la ira de Flaré, todos pensaron que el dominio eran los mismos dioses. Quizás incluso Flaré o Duncan en una forma física que pudieran entender. Si ese fuera el caso, entonces el imperio desafió tontamente a los dioses. Por lo tanto, los resultados fueron obvios. Conduciendo a por qué ella estaba aquí al lado de la carretera en lugar de encerrada en una habitación o siendo asaltada por ese príncipe simio. Desde la declaración del dios emperador del dominio sobre la esclavitud, nadie se atrevió a desafiar su palabra. Si había algo que unía a la gente de Falmart era el miedo a la ira de los dioses. Si así lo declaran, así será.
La mayoría de los dueños de esclavos no necesitaban que los convencieran más después de lo que le pasó a Telta. Todavía era un proceso lento. Pero en todo el imperio y los 21 reinos, los esclavos estaban siendo liberados. Por supuesto, muchos nobles y comerciantes de esclavos intentaron luchar contra él. Pero al oponerse al poder abrumador del dominio, no tuvieron más remedio que ceder. En el caso de Tiule, Sorsal luchó con uñas y dientes para no perder a su esclavo favorito ni a nadie más en su harén de esclavos. Pero frente a la creciente presión de la nobleza asustada, los políticos y los oficiales militares, no tuvo más remedio que dejarlos ir. Al recibir una bolsa de dinero, los empujaron hacia la puerta porque querían evitar más problemas. Y mucho menos enfrentar otra ira de Flaré. Repentinamente otorgada su libertad, muchos rompieron en lágrimas de felicidad, mientras otros se marchaban rápidamente en caso de que decidieran cambiar de opinión. Pero para Tiule, no tenía absolutamente a dónde ir. Su patria se había ido. Su gente estaba resentida con ella. Y ciertamente no le importaba quedarse en Sadera ya que todo lo que traía eran malos recuerdos. Caminando sin rumbo por el reino, no sabía a dónde ir o qué hacer. Todavía sentía que el imperio no había sufrido lo suficiente por la desesperación por la que pasaron ella y su gente. Pero ahora estaba sola ya que no tenía ni la fuerza ni los recursos para participar en ninguna batalla. No podía reconstruir su tribu ya que su gente la mataría en el instante en que la vieran. Sin absolutamente ningún camino frente a ella, ni siquiera tenía ninguna voluntad real de vivir. Su venganza contra el imperio durante los últimos 2 años fue lo único que la mantuvo en marcha. Pero ahora que la había perdido, se sentía débil y apática. Por lo que a ella le importaba, podía simplemente sentarse aquí y morir al costado del camino. Ya nada importaba. Disculpe, ¿pero necesita un aventón? Tiule miró hacia arriba para ver a una mujer en un carruaje. Al examinarlo, parecía ser un comerciante ambulante. ¿Por qué lo preguntas? Ella respondió con indiferencia en un tono bajo. Parecía que te vendría bien un poco de ayuda. ¿No es natural ayudarnos unos a otros cuando podemos? El comerciante sonrió alegremente. Obviamente desconfiado de su motivación, a Tiule simplemente no le importaba. En todo caso, me vendría bien un compañero de viaje. Los viajes como este tienden a volverse un poco solitarios después de un tiempo. Dando un suspiro, Tiule dejó su vida al destino aceptando la oferta del comerciante mientras subía al carruaje. Bajando tranquilamente por el camino, había menos viajeros entre ellos hasta que solo estaban ellos dos. Debes tener hambre. Puedes tener esto. Entregó el objeto extraño, la ex reina guerrera no estaba segura de lo que estaba mirando. ¿Es esto algún tipo de pan? Parece estar envuelto en una barrera transparente inusual. Abriendo con cuidado, le dio un mordisco mientras sus orejas no podían evitar temblar por lo delicioso que sabía. Ni siquiera un pan como este se sirve en el Palacio Real. Al verla felizmente comerlo, delicioso, ¿verdad? El comerciante sonrió feliz. Sí. Tiule murmuró un poco avergonzada por cómo se perdió por un momento allí. Es comida que solo puedes conseguir en Alnus. El comerciante sonrió con orgullo. Alnus. Tiule murmuró vagamente recordando el nombre. ¿Dónde está la gente de hierro? ¿Sí? Sin ellos no habría llegado a ser comerciante. Mientras contaba un poco de su historia. Cuando murió su padre, ella heredó su negocio. Sin embargo, el camino estuvo lleno de penurias y doblemente más difícil por ser mujer. Siendo superada en la competencia en unos pocos meses, estaba en números rojos y cerca de la bancarrota. Pero escuchar noticias de Alnus y los productos exóticos que vendían, era su única oportunidad. Con un poco de suerte de su lado, logró obtener un lucrativo contrato exclusivo. Como resultado, tenía problemas para mantener sus existencias completas antes de que se agotaran nuevamente. Con lo celestial que era la ciudad comercial de Alnus, ya había hecho planes para mudarse allí ya que tenía un pago inicial de su propia casa. ¿Alnus es realmente tan agradable? Preguntó Tiule. Era un poco difícil de imaginar. Aunque se consideraba tierra sagrada, también era un poco un páramo. No me creerías aunque te lo dijera. La ciudad está verdaderamente bendecida por la gente de hierro. Luego, con una sonrisa cariñosa, realmente es una tierra de nuevos comienzos. Un nuevo comienzo. Pensó Tiule. Mientras continuaba su viaje con el comerciante, tal vez este era el cambio que necesitaba. Un nuevo comienzo. Mientras esté en Alnus, podría descubrir qué debería hacer de ahora en adelante con su vida. Sadera.
El emperador Molt, o más bien el ex emperador Molt, tenía muchas cosas en mente desde su rendición. Incluso ahora era difícil para él soportar que el imperio sufriera una derrota tan miserable, ya que tenían que inclinar la cabeza ante el vencedor. Pero a la larga fue lo mejor. Habían desafiado tontamente a los soldados de hierro de los dioses. Francamente, con todo lo que sufrieron, podría haber sido mucho peor si continuaran luchando estúpidamente. El dominio podría haberlos tomado fácilmente por todo lo que valían. Sin embargo, como prometió Pina, la gente de hierro cumplió su palabra. Sin embargo, todavía le resultaba difícil imaginar cuán grande era realmente el dominio. Incluso creía que se estaban vendiendo demasiado a su hija. Pero independientemente, no cambió la situación actual. Aunque perdieron a muchos grandes nobles, líderes y buenos soldados según lo acordado como parte de la rendición, fue un pequeño precio a pagar. Teniendo en cuenta la tierra y la riqueza que podrían haberse visto obligados a devolver como restitución, el imperio salió airoso. En unos pocos años, esos puestos podrían ser reemplazados por vasallos confiables o los hijos de esas casas nobles que eventualmente reemplazarían a los que se perdieron. Pero al pensar en su hija ahora, estaba realmente sorprendido de cuánto había crecido en tan poco tiempo. No hace mucho, recordó que Pina era joven, ingenua e impulsiva, ya que quería correr hacia Alnus y luchar contra el enemigo. Pero ahora, frente a él, su misma presencia había cambiado y reflejaba a una persona madura, experimentada y líder. Una vez anunciada la rendición, Pina facilitó la transición. Aunque los 21 reinos habían anunciado su soberanía, su hija había logrado posponer su partida. Para ellos, irse en su estado actual habría arruinado el imperio. Pero con un ingenioso juego de palabras de su parte, ganó algo de tiempo. Todavía estaban conmocionados después del ataque simultáneo del dominio en todo el continente cuando estaban recuperando a su gente. Por lo tanto, logró convencerlos de que se quedarán por el momento para mantener un frente unido fuerte. En cuanto a él, tuvo suerte de que el peor castigo que recibió fue abdicar del trono. Siendo el que permitió el ataque, el dominio ciertamente exigiría su encarcelamiento. Sin embargo, Pina argumentó en su nombre. No era precisamente una jubilación ideal. Pero era mejor que la posible alternativa. De acuerdo con el acuerdo, aquellos que fueron capturados por el dominio fueron devueltos siempre que no tuvieran sangre inocente en sus manos. Con su regreso, el palacio albergaría esta noche una sombría celebración no solo por su regreso seguro a casa, sino también por el final de la guerra. Pero no solo eso, también fue para anunciar a su sucesor en el trono ya que celebrarían el ascenso del nuevo emperador. Naturalmente, el hijo mayor sería el sucesor principal. Como todos sabían de su retiro, Sorsal actualmente andaba echando raíces. Con el regreso de los hijos capturados de familias nobles, el primer príncipe les hablaba de posiciones abiertas en su imperio. Molt solo pudo suspirar por lo tonto que es su hijo Sorsal. Quizá, a su manera, intentaba levantar la moral. Aunque nunca lo diría bien, Sorsal era un idiota. En los asuntos de guerra y combate, tenía algo de talento. Pero una vez que alcanzó la mayoría de edad y entendió su lugar en el imperio, se volvió perezoso cuando sus habilidades se estancaron. La mayor parte del tiempo, solo estaba interesado en su estilo de vida hedonista o en librar una guerra contra oponentes que realmente no podían defenderse. En cuanto a la gestión del territorio o asuntos relacionados con la política, apenas era digno de mención. Incluso ahora que necesitaban dinero para reconstruir el imperio, su tonto hijo lo gastaba generosamente en fiestas y regalos caros para ganar el favor de su reinado. Aunque era tradición que Sorsal sería el próximo emperador, no pudo evitar preocuparse. Si no tenían su guerra contra el dominio, esperaba que con el tiempo moderaría el ego de Sorsal, ya que eventualmente se convertiría en un emperador fuerte pero sabio. Pero con las cosas como están ahora, no tenía otra opción. Sarera, palacio. Cuando llegó la noche con los preparativos concluidos, las festividades estaban listas para comenzar. Todas las familias nobles fueron invitadas a asistir a la celebración del regreso seguro de sus soldados. Al ser hijos de varias familias nobles que participaron en la expedición fueron tratados como héroes de guerra por haber regresado de tan terrible calvario. Para cuando se anunció el regreso de los soldados, Sorsal interrumpió para saludarlos personalmente agradeciendo a los dioses por su regreso seguro. En lo que respecta a la etiqueta social, era bastante grosero. Pero como todos sabían el tipo de hombre que era el primer príncipe, simplemente lo dejaron pasar. A medida que avanzaba la fiesta, los invitados festejaron mientras se mantenían conversaciones en toda la sala. Princesa Pina. Cuéntanos más sobre el otro lado. ¿Era realmente la ciudad de los dioses?
¿Qué pasa con esos carros arrojadizos de los que hablaste? Pina en ese momento estaba entreteniendo a muchos invitados entusiastas. Desde que contó su historia al Senado sobre sus viajes, ellos a su vez transmitieron esas historias a sus amigos y familiares inmediatos. Entonces sus sirvientes se enterarían por chismes. A partir de ahí, todos los demás, ya que era uno de los temas más importantes de los que hablaban los plebeyos. Naturalmente, todos tenían miedo al principio de experimentar la ira de Flaré. Pero una vez que el imperio se rindió y enmendó sus errores, todo finalmente se calmó. En este momento incluso se habló de algunas personas que deseaban peregrinar a Alnus con la esperanza de ver la ciudad de los dioses. A medida que avanzaba esta charla, la joven princesa solo pudo soltar una risita forzada de lo diluidos e indignantes que eran algunos de los chismes. Algunos afirmaron que la gente de hierro era capaz de devolver la vida a las personas. Otros dijeron que podrían convertir la tierra que alguna vez estuvo muerta en un paraíso próspero. Incluso hubo declaraciones que decían que cada estrella en el cielo pertenecía a uno de sus dioses. Por mucho que Pina quisiera corregir estas ideas, tampoco podía refutarlas. Después de recorrer su mundo, apenas rascó la superficie de todas sus cosas incomprensibles. Su mente y su cuerpo ya se habían entumecido ante la cantidad de milagros que poseía la gente de hierro. Ni siquiera la sorprendería si lo que todos estaban inventando resulta ser cierto. Mientras sus invitados la bombardeaban con preguntas, ella hizo todo lo posible por responderlas. Pero solo había una cosa en la que todos se equivocaban. La gente de hierro eran humanos como ellos. Pensando en ello, se preguntó cuánto tiempo le tomaría a Sadera ser algún día como August Grad. Ciertamente no en su vida. Ni siquiera dentro de 100 años a partir de ahora. Pero ciertamente era una meta que valía la pena alcanzar. En otra parte de la habitación, Sorsal estaba hablando profundamente con los soldados que regresaron. Entre ellos estaban sus amigos más cercanos, Erm, Kalasta y Mudra. Cada uno comparte historias de su desgracia y horror al ser capturados por estos bárbaros. Fue terrible, dijo Erm mientras contaba su experiencia. Estos campesinos no solo me capturaron, sino que me trataron como a un plebeyo entre las masas. Carecían por completo de modales o etiqueta, ya que me mantuvieron en una pequeña habitación de piedra y hierro. Te juro que ahora tendré mi venganza contra ellos por hacerme sentir esta humillación. Con todo el tiempo mi amigo sonrió Sorsal. Mirando a los soldados y nobles a su alrededor, síganme y les prometo que recuperarán su honor y más. Una vez que reúna suficientes fuerzas, haremos frente a Alnus y le enseñaremos a esos bárbaros de una vez por todas el precio por deshonrarnos. Mientras continuaba con su diatriba de saquear su ciudad, asaltar a sus mujeres y esclavizar a sus hombres. Una vez que haya hecho esto, su nombre será recordado para siempre en la historia como el gran héroe que derrotó al dominio. Pero, ¿qué es esta ira de Flaré que escucho? Cuestionó Kalasta. Ha habido muchos chismes que dificultan distinguir la verdad de las mentiras. Pero todos pueden estar de acuerdo en esto, ya que Telta fue destruida por el dios del sol. Se habló de que los dioses respondieron a la ira de la gente de hierro por la esclavitud de su gente. No es más que una tontería. Exclamó Sorsal. Nada más que propaganda y mentiras creadas por nuestros enemigos para debilitar nuestra moral. Atacaron cobardemente a Telta y la destruyeron antes de que nadie pudiera contraatacar. Todo lo demás fueron ilusiones o trucos. Ya que esto hizo que todos los demás conversaran entre ellos sobre esta información. Obviamente, eso era una mentira. Pero ¿qué más podría ser sino algún tipo de truco ya que nada más tenía sentido? Se negó a creer que las personas de hierro fueran dioses mientras sangraban y morían como todos los demás. Por lo que había hecho esa moza Louise, él la haría sufrir de cientos de formas terribles una vez que fuera capturada. A medida que la fiesta se acercaba al final, todos se callaron cuando Molt se paró frente a su trono. Gracias a todos por hacerlo hoy. Estoy realmente agradecido por nuestra supervivencia y el regreso de muchos de nuestros nobles y soldados. Es realmente lamentable por lo que hemos pasado. Pero el momento de las lágrimas ha terminado, como debemos pensar ahora. Sobre el futuro y continuar haciéndome más fuerte. Como todos ustedes ya deberían saber, ahora debo dejar el trono como parte del acuerdo con el dominio. Porque ahora mismo nombraré a mi sucesor. Espero que sean capaces de liderar el imperio. Es el futuro prometedor que había imaginado, ya que gobernarán con sabiduría y fuerza. Una sonrisa arrogante se extendió por el rostro de Sorsal mientras su pecho se hinchaba cuando ya comenzaba a avanzar. Mi sucesor será. Diabo y todos los demás parientes de Molt solo pudieron encogerse de hombros porque era obvio quién iba a ser. Piña colada.
En ese instante la habitación se había quedado en un silencio absoluto. De hecho, estaba tan silencioso que incluso se podía escuchar caer un alfiler con la forma en que todos estaban atónitos. ¿Escuché mal? Mientras Diabo intentaba asegurarse de que no se lo imaginaba, mientras todos comenzaban a recuperarse lentamente mientras charlaban entre ellos, Sorsal solo podía quedarse boquiabierto ya que apenas podía entender lo que acababa de suceder. Al igual que sus amigos y su pandilla, ya que estaban demasiado conmocionados. Pero entre todos los que estaban atónitos, ¿qué? ¿Qué? Ya que Pina no tenía idea de lo que había sucedido. Cuando su padre la miró, ven hija. Ahora es tu momento, mientras Molt se hacía a un lado y extendía la mano para invitarla. Todavía aturdida por esta revelación, pronto se unió a él. A su movimiento, ella tomó el asiento del mayor poder de la tierra. Entonces, declaró a Pina Colada la nueva emperatriz del imperio. Muéstrale la misma cortesía y respeto que me has mostrado por todos estos fieles años de servicio. Mientras lentamente la gente comenzaba a aplaudir. Obviamente, el viejo emperador iba en contra de la tradición. Pero de todos los candidatos, Pina sería la mejor mano para dejar el imperio. Al ver que tenía algunas conexiones cercanas con el dominio, Sadera prosperaría con ella. Por supuesto, habría indignación entre los nobles más notables y poderosos. Pero con el tiempo verán la sabiduría de su elección. Aunque algunos como Diabo cuestionarían esta decisión, sabía que apoyarían a Pina, ya que era beneficioso para todos. Pero interrumpiendo los aplausos, ¿cuál es el significado de este padre? Sorsal gritó indignado. Ella no es más que un perro obediente al dominio. ¿Quieres que nos arrodillemos ante ellos como si fuéramos sus esclavos? Cuidado con tu lengua, chico. Mol gritó ya que esto fue más que grosero incluso para él. No me quedaré callado. Ya que los ojos de Sorsal se habían inyectado en sangre. Esto es una vergüenza para todo lo que representó el imperio. Eres un padre vergonzoso por simplemente rendirte. ¿Dónde estaba nuestra grandeza? ¿Dónde estaba nuestro honor? ¿Cómo pensaste que derrotamos a nuestros enemigos hace 200 años en la Guerra del Ártico? A través de la persistencia y el espíritu guerrero. Ahora nos harías arrastrarnos como mendigos ante nuestro enemigo. Hermano yo. Como Pina trató de explicar solo para que él interrumpiera. Esto es un insulto a todo lo que somos. Y no lo toleraré. Escaneando a todos en la sala, cualquiera aquí que no se haya vuelto cobarde y sin espinas, únase a mí. Pruébense a sí mismos que no inclinarán la cabeza ante estos dioses falsos. Cuando Sorsal y su grupo se fueron rápidamente. Después de ese pequeño arrebato, algunos nobles entre ellos solo pudieron disculparse ante Molt y Pina cuando se unieron al primer príncipe. Maldito tonto ya que Molt solo podía imaginar lo que su tonto hijo estaba a punto de hacer, hermano. Ya que Pina tenía sus propias preocupaciones. Solo podía esperar que con todos los sacrificios que había hecho el imperio, Sorsal no lo tirara por el bien de su propio orgullo. August Grado. Esto es bastante interesante. Tengo mucha curiosidad de dónde obtiene la puerta su energía, dijo Carax. Como señal de paz y cooperación, los protos habían enviado un equipo de herreros de fase para estabilizar la puerta. Incluso para alguien como ellos que ha estudiado gran parte del universo, era algo que ni siquiera ellos entendían del todo. En todo caso, su diseño era descuidado si estaba causando distorsiones gravitacionales a tal nivel. Pero escuchando a Jake, el investigador terrano, pudieron hacer algunas hipótesis propias sobre el asunto. Según los datos históricos y la antropología, la puerta solo tenía la intención de intrigar a las razas jóvenes para que cruzaran, ya que harían un hogar allí, lo que a su vez crearía una ecología humanoide mucho más rica. ¿Con qué propósito? Era algo que ellos mismos aún no sabían. Porque el hecho de que el imperio hubiera tratado de usarlo como una herramienta para invadir otros mundos estaba más allá de su propósito previsto, ya que mantenían la puerta abierta mucho más tiempo del que debería haber estado. Sin embargo, hizo que los protos tuvieran mucha curiosidad sobre cómo un mundo subdesarrollado como ellos pudo crear un puente como este sin ninguna comprensión fundamental real del universo. Ni siquiera les hagas empezar con la magia. Pero algo que se guardaban para sí mismos era que había algo especial e inusual en la firma de energía de la puerta. Aunque había muchas preguntas, tenían que dejarse de lado por ahora. Carax y sus compañeros herreros habían terminado de instalar nodos gravitatorios mientras reparaban lentamente el daño causado a la estructura del espacio-tiempo. Pero al menos no habría más terremotos ni en Falmar ni en Coral. Mientras los herreros de fase continuaban con su análisis, Carax estaba jugueteando como solía hacer mientras ajustaba sutilmente los valores para ver cómo funcionaba la puerta. Terminando por el momento en que iba a regresar a su nave.
Oh querido. La puerta ahora estaba actuando de manera inusual ya que estaba interceptando el flujo de materia de su campo warp. A medida que su cuerpo se convertía en energía para la teletransportación, esa información fue absorbida repentinamente por la puerta. Falmarx. Rematerializándose, Carax ciertamente no estaba cerca de Alnus ya que la corriente de materia del campo warp parecía haberlo expulsado al azar en medio de la nada. Antes de que pudiera hacer algo más, ríndete vil demonio. Te tenemos rodeado. Al ver a los terranos con armaduras primitivas, estaban montando animales cuadrúpedos mientras lo rodeaban, mientras lo apuntaban con espadas y lanzas toscamente hechas de manera amenazante. HMM. Esto ciertamente no es bueno, dijo Carax. Continuará.